Pues mira, verás, del gobierno del presidente Nayib Bukele se puede pensar solo de dos formas. O muy mal, eso significa que es un pandillero, un criminal, un asesino, un torturador, un secuestrador, en fin, la calaña de esos 60.000 excrementos humanos, lo podemos llamar, porque han provocado la muerte y el asesinato de más de 6.000 salvadores al año. O puedes pensar como la gente honrada, trabajadora, la gente que tiene un proyecto de bienestar, un plan de vida en libertad y en respeto con los derechos humanos y con la convivencia pacífica del pueblo salvadoreño. Y por lo tanto, si quieres eso, pues tienes que pensar bien sobre el gobierno que ha posibilitado que esto sea una realidad. Yo personalmente, que no soy un asesino, que soy una persona que aboga por la libertad, por los derechos fundamentales, por la libertad de prensa y de opinión y sobre todo por el derecho humano más básico, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, que es una opinión más que excelente del señor Bukele. ¿Cómo ve Europa a El Salvador con esta transformación en diversas materias? Pues verá usted, en Europa además somos un virus, y yo lo que se llama wokismo, ustedes lo conocerán bien aquí, es un virus que prioriza el sectarismo político sobre los hechos fácticos, para la redundancia, que te da la realidad. La realidad hoy es que El Salvador se está convirtiendo en una potencia internacional en tiempo récord. La realidad es que ha conseguido una refinanciación de deuda pública, nos hemos enterado de apenas 72 horas, de más de 1.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos. La realidad es que la autonomía de El Salvador, la soberanía de este país, cada día se incrementa más porque la deuda pública cada vez es menor, porque los éxitos en inversiones también financieras, como por ejemplo Bitcoin, es uno de los mayores éxitos de inversión de un gobierno de Iberoamérica, de la historia del continente, y la realidad es que la alfabetización está creciendo, el número de asesinatos está en mínimos históricos planetarios. O sea, no hay un país en el continente, ya menos en el planeta, salvo alguno que otro, que tenga los niveles de seguridad que tiene El Salvador. Ante estos hechos, evidentemente hay personas en Europa, como puede ser el presidente del partido que le habla, que soy yo, que tiene una opinión más que excelente, y también evidentemente hay otras, como por ejemplo, le podría decir, el Partido Socialista Español, que piensa muy mal del señor Bukele, no por los hechos de ayudar a la gente, sino porque a veces el socialismo, bueno, diría que bien entendido, porque el socialismo siempre piensa así, el socialismo necesita pobres para funcionar. Y claro, cuando ellos ven que hay una alternativa ideológica no socialista, sino de sentido común, que está provocando este tipo de éxitos, pues obviamente no le tienen en estima, porque, como digo, prioriza el sectarismo sobre los éxitos que este gobierno pueda tener. Pues mire, como diputado le diré que lo vimos aquí, evidentemente con una muy buena opinión por los números de los informes conocidos por todos de cómo se está gestionando este país. Ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de visitar uno de los proyectos más criticados en el Parlamento Europeo y en Europa sobre el señor Bukele, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Después de ver que la joya de la corona más criticada por la Unión Europea es uno de los ejemplos de éxito de un sistema penitenciario como nunca antes hemos conocido. Es más, iba con mi jefe de gabinete, don Luis de las Heras Vives, un doctor en Derecho reputado en el mundo jurídico y además con una experiencia brutal en muchísimas cárceles, especialmente en cárceles europeas, más concretamente en cárceles españolas. Decía, se pone hasta lo mismo que decíamos yo: si el punto de mayor controversia internacional y europea del gobierno de Bukele es lo que podemos definir como el mayor éxito de contingencia y de coordinación automática para la seguridad, la estabilidad de la seguridad de El Salvador, y en fin, es que hemos hecho un vídeo además con cada detalle, cada centímetro de esa prisión, y no hay un solo pero ni en derechos humanos, porque se respeta todo con un nivel de precisión y de limpieza y de transparencia increíble, ni a efectos de seguridad. Es decir, ahí se hizo un registro en el mismo momento en el que estuvimos. No es que no entrara una navaja, no es que no entrara un teléfono móvil, de esos teléfonos móviles con los que los criminales ordenaban el asesinato de jueces y de gente inocente en El Salvador. Es que por no entrar entraba una mosca. Y eso es lo que nosotros vamos a decir en la Unión Europea, lo vamos a detallar además con pruebas audiográficas y testificales en los informes respectivos de la Comisión del Parlamento Europeo, y defenderemos pues lo que muchos interesados en atacar al gobierno del presidente Bukele se niegan a aceptar en el continente europeo. Algo que ha pasado recientemente, hace un mes, en Europa también fue el tema de que Valencia se vio azotado por la lana.
el presidente Bukele ofreció su ayuda, pero ¿cómo evalúa la posición del gobierno español en rechazar la ayuda humanitaria ofrecida? Bueno, fíjese que el presidente no solamente ofreció su ayuda al presidente Bukele, sino que antes siquiera de que le respondiera el gobierno de España, puso a disposición y cargado 3 aviones listos para volar a mi país. Bien, la verdad que ha sido la peor catástrofe de la historia de mi país, la peor catástrofe natural. Llevamos más de 215 muertos, que se dice pronto. Ha superado de estado a unas cotas tan inimaginables que muchos millones de españoles en mi país han provocado porque se pagan costos nórdicos y de estos servicios públicos fiscales. O sea, ¿cómo es posible que los españoles paguemos más del 65-70% de presión fiscal en lo que ganamos con trabajo duro, si luego que el Estado nos saque de inmensa mayoría y luego no está pues no se la necesita? Y por remarcar este asunto, ver que no hay la asistencia que necesitamos. En los 4 primeros días de esta tragedia no apareció ni un solo político, ni un solo militar porque se llegan a un de gobierno, absolutamente ningún sanitario, nadie. En 4 días, con muertos por las calles, repito, más de 215 muertos, ni una sola persona del Estado en 4 días. Esto aquí en El Salvador es impensable. Bueno, pues imagínense usted en España, un país europeo, que pese a ello, el señor Bukele, de sus propios recursos salvadoreños, se preocupara en ayudarnos, que eso se lo aseguro, no lo olvidar por los españoles jamás. Y el presidente del gobierno de España, con una actitud absolutamente sectaria y cobarde, porque es incapaz de reconocer que necesitaba de apoyo de alguien que no piensa como él y que tiene un éxito desmedido como el señor Bukele, y le diga que no, pese a que nos necesitábamos, pese a que nos estábamos jugando la vida de la multitud de españoles, es algo que tampoco vamos a olvidar a los españoles. Para más, nos recordaremos hasta el día de nuestra muerte la ayuda inenarrable del señor Bukele y recordaremos hasta el día de nuestra muerte lo miserable que fue Pedro Sánchez. ¿Cree que la postura del gobierno español refleja una desconexión con las necesidades reales de sus ciudadanos en este momento de crisis? Bueno, bien es cierto, eso dicen las urnas, que al señor Pedro Sánchez le han votado un número determinado de españoles. Bien es cierto también que tenemos un serio problema, y yo creo que esto es un problema que compartimos con los salvadoreños, es un enorme problema de credibilidad de los medios de comunicación de nuestros países. Es decir, tenemos duopolios informativos, mediáticos, aquí lo llaman plumas pagadas, si no me equivoco, en donde los periodistas, en vez de analizar la realidad y en base a hechos poder determinar un artículo analítico, en vez de eso, son mercenarios, son parásitos del sistema y del poder, de un status quo que no eligen las urnas para poder controlar un sistema de opinión pública. Bien, como saben que esa opinión pública se sustenta con noticias y de esa opinión pública luego se genera un determinado criterio para votar, dicen vamos a manipular, no a los salvadoreños, también a los españoles, vamos a manipular la opinión pública, vamos a decir que el bueno es malo y que el malo es el mejor, y así mantenemos este status quo. En El Salvador, Dios gracias, eso ha fracasado. El señor Bukele se ha sabido defender de todas las tergiversaciones, manipulaciones y lo que vendrá, ojo amigos, porque con el éxito de este tío del señor Bukele aquí, la prisión mediática va a empeorar. Dirán barbaridades del señor Bukele, crearán bulos y fake news del señor Bukele a unos niveles extraordinarios, aún peores de lo que ya han vivido, y aguantará porque el pueblo salvadoreño se sabe informar a través de las redes sociales, que Dios gracias todavía no han controlado. En España tenemos ese problema. ¿Por qué el señor Pedro Sánchez no creo yo ahora que represente al pueblo español? Porque el pueblo español no son parásitos corruptos criminales y tenemos un presidente del gobierno que tiene imputado a su hermano David por diversos delitos, imputado a la primera dama, a la señora Begoña Gómez por diversos delitos, imputado al número 2 del Partido Socialista, el señor Santos Cerdá, por diversos delitos, imputado el mayor ministro del gobierno, el ministro de Infraestructura, que es el señor Álvaro Meco, por diversos delitos de corrupción. Es decir, tenemos la inmensa mayoría del gobierno de España, el equipo más cercano al presidente del gobierno imputado por una docena de casos de corrupción, penas de cárcel que superan los 120 años si sumamos todos. Es decir, tenemos el peor y la más vil calaña gobernando España, y no creo que los españoles aprueben eso. Por eso tenemos muchas ganas de que lleguen las elecciones generales y podamos echar esta banda de criminales. ¿Qué impacto considera que tienen las iniciativas del presidente Nayib Bukele en la percepción internacional de El Salvador como país emergente en materia de seguridad y cooperación? Pues mira, se lo diré incluso desde una perspectiva personal, y que creo que lo he comentado alguna vez. Yo cuando era pequeñito, mi madre, que es muy católica, me llamaba algo que se llama el domo. No sé si lo conocéis. El domo, cuando ibas con una pequeña hucha que te daban las monjas,
para pedir con diversas causas humanitarias. Bien, yo recuerdo de pequeño ir con mi madre de la mano con una hochita que ponía para los niños pobres de El Salvador. Y yo recuerdo de pequeño ir con mis vecinos cogiendo moneditas de pesetas antes del euro para los pobres niños de El Salvador que no tenían ni para comer. Bien, ahora, décadas después, ver que son los salvadoreños los que nos tienen que ayudar a nosotros con esta ayuda humanitaria tan bestial, me emociona, que me da un orgullo tan maravilloso para mis hermanos más allá del Atlántico, porque recordemos que yo tengo muchísimo más que ver con un salvadoreño, con un mexicano, con un colombiano, que soy mis hermanos más allá del Atlántico, insisto, porque compartimos una historia común, una lengua, un hermanamiento, compartimos hasta incluso una religión, somos hermanos de verdad. Yo tengo mucho más que ver con vosotros, con un francés, o con un alemán, o con un portugués, podría decirse. ¿Qué opinión, qué percepción nos da el gobierno del señor Bukele? Hombre, hemos pasado de que las familias en El Salvador no puedan ni verse entre barrios por miedo de que unos pandilleros hipópatas les asesinen, porque a ver si este de otro barrio puede ser un espía. Aquí ahora mismo tienen 70.000 criminales en prisión, que es donde deben estar, y que millones de salvadoreños, porque recordemos que no es que el señor Nayib Bukele haya encerrado a 70.000 pandilleros, es que secuestrado, como dice en la prensa europea, es que 70.000 pandilleros habían secuestrado al pueblo salvadoreño, y ese es el señor Nayib Bukele el que los ha liberado y metido donde tienen que estar, los que asesinan, los que violan y los que someten a la gente libre. Dicho lo cual, por eso es que aquí no hay grises, por eso yo no me pongo como un eurodiputado neutral a valorar de una forma más o menos gris la labor de un país extranjero como El Salvador. Es que en momentos históricos hay que reconocer lo que es digno de reconocimiento, y sería inmoral por parte de cualquier europeo, sea un eurodiputado como lo soy yo, no reconocer que ahora mismo El Salvador puede tener, y lo digo claramente, al mejor presidente de la historia de este país desde la guerra. O sea, yo creo que es un gran éxito. Evidentemente la política del señor Bukele en el resto del mundo, creo que es algo notorio y conocido por todos vosotros. Por eso se ha convertido, no me gusta usar la palabra estrella, pero lo es, una estrella planetaria, pues, en fin, con muchísimas luces, y yo no conozco de momento ninguna sola. Diputado, ¿qué piensa de la crítica mediática hacia el presidente Bukele, en contraste con el respaldo ciudadano que recibe dentro de su país? Mire, nosotros nos estamos transportando aquí por las ciudades, por los cascos históricos, urbanos, etc. Y a cada persona le preguntamos su opinión sobre cómo ve las cosas. No hemos conocido a un solo tendero, a un solo taxista, a un solo limpiador de calle, a un solo militar. Absolutamente ninguna persona de la sociedad civil salvadoreña que no nos haya dado su opinión clarísima sobre los medios y sobre el presidente Bukele. Sobre los medios, mentira. Sobre el presidente Bukele, un héroe, gracias a él podemos salir a trabajar sin miedo. Los tenderos nos decían, yo antes tenía que cerrar mi negocio por miedo a la panda, y ahora puedo estar a esta hora, creo que estábamos a las 7:30, 8 de la tarde, y no tengo miedo a que me secuestren a mi niña, no tengo miedo a que me pidan tantos dólares o si quiero trabajar, y que hace que mi negocio no fuera rentable. Y te lo decían emocionados, porque sabe que mantener este sistema de libertad en El Salvador es, de verdad, muy frágil. Si ahora mismo, y lo veíamos ayer visitando esta prisión de máxima seguridad, es que los pandilleros, cuando le preguntabas si se arrepentía, uno de ellos le preguntaba mirando a los ojos, tu pandillero, ¿te arrepientes de haber asesinado a 2 niñas pequeñas? Y el pandillero te miraba a los ojos y te decía, yo soy pandillero. También le preguntaban, oye, ¿tú votas a Bukele? A ver qué me decía. Evidentemente, los pandilleros jamás votarán a Bukele, porque están esperando una única cosa: que el pueblo salvadoreño se le pueda engañar por los medios de comunicación, las fake news, que el pueblo salvadoreño se olvide de cómo era El Salvador hace 10 años, y que el pueblo salvadoreño cambie sus políticos para que entren aquellos que les daban $300 para llamadas desde prisión, las mismas llamadas que las que luego ordenaron el asesinato de jueces, de fiscales y de ciudadanos corrientes y comunes. Bien, si el pueblo salvadoreño olvida cuál es su pasado, lo va a repetir. Y eso es lo que están esperando ahora mismo todos esos asesinos en las cárceles, esperar pacientemente a que este gobierno acabe para volver y vengarse como nos han vengado nunca. Por eso espero y deseo que la autoridad que le brinda a los salvadoreños su propia inteligencia no les permita someterse a los intereses internacionales a veces, porque El Salvador tiene líneas internacionales muy potentes por razón de sus éxitos, que no se olvide de eso y evite que el estado de excepción, en este caso que ha posibilitado todas estas herramientas del sistema, y que este gobierno actualmente pues, pueda mantenerse cuanto sea necesario. ¿Cómo evalúa la postura de El Salvador al ofrecer ayuda humanitaria a un país como España,
tradicionalmente considerado como una potencia antillera? Pues lo que he comentado es criminal que Pedro Sánchez haya dicho no a la ayuda humanitaria del señor Nayib Bukele, y es casi tan criminal como que el gobierno español haya dicho no a deportar a un peligroso pandillero que fue detenido en Madrid. Es decir, el señor Nayib Bukele nos pide que le demos a los pandilleros criminales que han huido a España y a cambio nos da ayuda humanitaria. Yo creo que es un muy buen acuerdo. Usted nos ayuda y encima nosotros le ayudamos dándole a todos estos criminales que habría que darle a El Salvador por una cuestión de justicia internacional. Es decir, si tenemos asesinos que han cometido barbaridades en El Salvador y huyen a Madrid, o huyen a Barcelona, o huyen a Valencia, que menos, igual que si vinieran etarras o asesinos a El Salvador que hayan hecho daño a mi patria y a mis españoles, que lleguemos a un acuerdo y podamos tener pues eso, un respeto entre países. Yo lo único que puedo decir al pueblo salvadoreño es que el actual gobierno de España no representa los intereses generales del país y que esperemos que en el momento, que será pronto, y el señor Pedro Sánchez salga del gobierno y pueda llegar al gobierno políticos amigos de este país, pues podamos entablar las relaciones que creo que se merecen ambos pueblos. Son relaciones de hermanos, de gente igual, que lo único que quiere es progresar en libertad. Así que felicidades, lo decimos al pueblo de El Salvador, y ojalá juntos podamos entablar un camino entre España y El Salvador mejor de lo que evidentemente está haciendo ahora con Pedro Sánchez.